Hola, bienvenidos un día más aquí Con Voz Propia. Les invito como siempre a que pasen y a que se queden con nosotros. Hoy nos vamos a acercar a un problema que ha llegado incluso al pleno de la ciudad y que está generando mucho debate en todo el territorio nacional y que es una de las muchas iniciativas casi siempre polémicas que está teniendo el ministro de Educación, que es la de sacar de los planes de estudios la asignatura de filosofía. Así que nos hemos querido acercar al problema y hemos invitado a Pepe Grosso, profesor de filosofía. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Digo yo que esto está generando polémica, hay incluso creada una plataforma para tratar de parar esta medida. Están los ánimos caldeaditos, ¿no? Sí. No se lo están tomando con filosofía. Efectivamente, pero mucho menos de lo que debieran estar los ánimos caldeados. Es decir, es un problema que en principio por la cantidad que supone el colectivo de profesores de filosofía en este caso, que son los que en principio nos estamos haciendo, como no puede ser de otra manera, eco de la problemática, pues debido a esa minoría que somos, pues no está teniendo la repercusión que yo creo que debiera tener y que nosotros entendemos de alguna manera que es obligación sacar a la calle y que empiece la gente a conocer a qué nos enfrentamos. Es decir, que de alguna manera, aunque sí es cierto que hay polémica, pero bueno, incipiente. Esto es un problema, ¿no? Que por lo que yo he podido ver en esa página web de defensa de la filosofía, en el perfil del Facebook y en varias entrevistas que han ido concediendo ya en diversos medios de comunicación, el problema, el colectivo de docentes de filosofía lo plantea como un problema que va más allá de que se elimine una asignatura y pueda esto suponer la supresión de X plazas de profesores de filosofía o dejar casi sin salida a los que estudien la carrera de filosofía, ¿no? Esto va más allá. Absolutamente. De hecho, en nuestra preocupación sería una frivolidad en los tiempos que corren, despreocuparse del trabajo, ¿verdad? Entonces, sí importa, claro, a todo el mundo le importa su trabajo, pero no tiene nada que ver con esto. Nuestra profesión, afortunadamente, es muy vocacional y nosotros sentimos en lo más interno de nuestro ser la necesidad de la materia de filosofía como algo absolutamente imprescindible, no para los alumnos de un instituto o de un colegio, sino como formación casi de toda la sociedad entera. Por tanto, no tiene nada que ver con el trabajo, aunque vuelvo a repetir que sería una frivolidad no estar preocupado de alguna manera. El planteamiento que hace el Ministerio de Educación es el de adecuar, por así decirlo, los planes de estudios siempre con la mira de, bueno, hay 6 millones de parados, de intentar darle al alumnado una formación que después le sirva para encontrar trabajo. Sí, lo que ocurre es que, bueno, esto es muy interpretable, esto es muy susceptible de crítica. Es cierto que no hay argumentos sólidos para oponerse a que los alumnos necesitarían quizá más horas de matemática, más horas de lengua extranjera. Yo mismo me doy cuenta de que necesito más horas de lengua extranjera, ¿verdad? De inglés en este caso, que es la asignatura que yo cursé y que he seguido con una cierta asiduidad. Pero aun teniendo eso en cuenta, en el reajuste que se hace de asignatura, lo que no es posible bajo ningún concepto asimilar sin perder la cabeza casi es la supresión de asignaturas tan absolutamente esenciales como puedan ser la historia de la filosofía en segundo de bachillerato, la ética en cuarto y la educación para la ciudadanía en segundo. De hecho, fíjate que yo casi no reivindicaría la no supresión de esas asignaturas, sino que querría reivindicar todo lo contrario, es decir, la absoluta necesidad de que se plantee una educación para la ciudadanía y una ética o una ética y una educación para la ciudadanía desde primero de la ESO o desde primero de primaria hasta el final del ciclo del segundo año de bachillerato, dada la importancia que consideramos que tienen estas asignaturas, que van mucho más allá, por supuesto, de una mera formación instrumental. Se refieren más bien a la formación integral de la persona, del ser humano. Entonces la necesidad es absolutamente imperiosa, claro. Ha mencionado 3 asignaturas: ética, educación para la ciudadanía y historia de la filosofía. Yo por centrar las cosas, ¿no? Porque desgraciada o afortunadamente, cuando uno dice educación para la ciudadanía hay toda una polémica política, muy politizada detrás y la gente puede llevarse a error. ¿De qué concepto estamos hablando? ¿Qué es lo que se está queriendo suprimir y por qué se oponen de esta manera, más allá de la empleabilidad, sino de decir, es que esto no se puede quitar porque formamos peor a los alumnos? Esto es un absoluto misterio, de verdad, es un absoluto misterio. Es decir, encontrar los argumentos, las razones para la supresión de esta asignatura, no sé, habría que encontrar los motivos en causas esotéricas, misteriosas, no tiene nada que ver con un argumento que se pueda dar sólido, consistente, en función a los contenidos que se da
de la propia asignatura. Es decir, cualquier persona, creo que mínimamente honesta, que se acerca a un libro de educación para la ciudadanía, descubre los contenidos que allí se dan, la manera en la que previsiblemente se deben dar. Es decir, por supuesto se apela mucho, es que el profesor puede adoptar, porque estaría bueno, y en matemáticas, y en historia, y en literatura, pero teniendo en cuenta la profesionalidad del profesor, los contenidos son absolutamente sanos y imprescindibles para cualquier alumno. Por tanto, no caben esas protestas airadas. Yo he estado durante muchísimo tiempo buscando los argumentos precisamente que sostienen estas plataformas, que las hay, y muy perfectamente compactadas y estructuradas en torno a la supresión de la educación para la ciudadanía, y los argumentos muchas veces llegan a ser muy exacerbados. Entonces empiezas a descubrir que allí tiene que haber algo más. Allí tiene que haber algo más. Entonces, sinceramente, con un cierto rigor, si me permites, te voy a contar una anécdota que yo creo que incide mucho en este aspecto que estoy intentando mostrar. Yo, hace un par de años, un compañero insistentemente hacía referencia, que fue cuando se puso de moda quizás esto de la supresión de la educación para la ciudadanía. Pues este compañero insistía mucho en esa idea, de que adoctrinaba, de que las asignaturas y era una especie de proclama casi inconsciente que se iba lanzando, en fin, en la sala de profesores, y cansado de esta historia y aprovechando la amistad de este compañero, dije, oye, ¿a ti te importa leer, por favor, echarle un vistazo al libro y mostrarme dónde ves tú ese adoctrinamiento, esa posible ideologización de un tema? Pues accedió, estuvo echándole un vistazo y me dijo, mira, sinceramente no he conseguido encontrar, pero lo curioso es que al tiempo volví a repetir la misma proclama. Entonces esto muestra de verdad que la cosa anda en otro sitio, más bien en el estómago que en la cabeza, porque no una persona, ya te digo, con un mínimo de rigor que se acerque a la asignatura va a descubrir que esa idea que tenía de la educación para la ciudadanía es absolutamente infundada. Esto sobre la polémica que hubo en su día, pero yo me refiero, ¿qué supone sacar del currículo escolar estas tres asignaturas? ¿Qué le va a suponer a la formación de los alumnos? La pérdida yo creo que es ahora mismo inimaginable porque es que no podemos prever los daños que a una formación, a la formación de un alumno, supondría quitarle. Sencillamente, si me permites, te puedo leer cuáles son los objetivos, qué es lo que se pretende con esta asignatura. Y se dice, en relación con la competencia social, este es el BOE. Esto es lo que le iba a decir, ¿no? Esto está en el Boletín Oficial del Estado. El Boletín Oficial del Estado, miércoles 16 de enero de 2013, es decir, ayer. Antes de ayer casi. En relación con la competencia social y ciudadana, se afronta el ámbito personal y público implícito en ella. Propicia la adquisición de habilidades para vivir en sociedad y para ejercer la ciudadanía democrática, además de contribuir a reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal. Favorece el desarrollo de habilidades que permiten participar, tomar decisiones, elegir la forma adecuada de comportarse en determinadas situaciones y responsabilizarse de las decisiones adoptadas y de las consecuencias derivadas de la misma. Es decir, si este es el objetivo de la asignatura, entre otros, y usted de alguna manera de buenas a primeras, bueno, de buenas a primeras no, esto ya viene coleando de hace algún tiempo, pero decide que esto es suprimible, pues dígame usted dónde podemos formar al alumno en estas habilidades precisamente que la educación para la ciudadanía ofrece. ¿Y dónde la vamos a encontrar? ¿En qué otro sitio lo vamos a encontrar? Entonces yo me parece que son efectivamente, y sobre todo en esta cantinela también que está constantemente en los medios de comunicación, en el aire, de que vivimos en una sociedad sin valores, vivimos en una sociedad light, en una sociedad en la que no existe ninguna propensión al mérito, al esfuerzo, al sacrificio. Es decir, si de alguna manera usted me hace un análisis de la actualidad en el que los valores se han perdido por completo, que esto es muy criticable, esto es absolutamente cuestionable, esto sería otro debate. Y por otra parte, la asignatura encargada de favorecer esa reflexión crítica, autónoma, acerca de esos valores, me la suprime usted, bueno, entonces yo sinceramente creo que esto es un poco de locos. Vamos a formar una sociedad peor. Absolutamente, domesticada. Sinceramente yo no sé a qué tipo de sociedad nos enfrentamos en un futuro. Yo creo que por eso al principio decía que yo no creo que esto sea un problema del colectivo de los profesores de filosofía.
filosofía. Yo creo y que deberían ser los padres los que de alguna manera viniesen al instituto a decir, bueno, viniesen al instituto no, cogieran los libros de educación para la ciudadanía de sus hijos, le echaran un vistazo, pero un vistazo con seriedad, con honestidad, sin prejuicio. A lo mejor no venía mal, ¿no? Incluso alguno adquiría algo que ha perdido. Y además yo estaría encantado, de verdad, estaría encantado, porque igual mi discurso es absolutamente infundado. Yo estaría encantado con que alguien me llamase por teléfono, que es fácil localizarme. Yo trabajo en el Instituto Clara Campoamor aquí en Ceuta. Estaría encantado con que alguien me dijera, oiga, que está usted equivocado, mire, en la página 77 del libro tal de tal editorial aparece, dígame usted si eso no es adoctrinamiento, si eso no es sesgado. Entonces yo estaría encantado, porque me daría vergüenza venir aquí otro día. Estoy sosteniendo lo contrario, pero yo creo que es urgente que los padres de alguna manera entiendan que es lo que se les viene encima. Es decir, la escuela entendida simplemente como la formación en destreza en determinadas asignaturas, pero sin la más mínima referencia a una reflexión enfocada a crítica. obtener un oficio, un empleo. Absolutamente, pero además es que esto se dice de manera explícita, esto se ha dicho de manera explícita. Se pretenden reforzar las asignaturas instrumentales en busca de la excelencia. Lo que pasa es que el término excelencia es muy ambiguo y habría que preguntarle a este señor, bueno, a estos señores, yo no quiero focalizar, dudo yo mucho que esto se haya hecho con una cierta perversión, yo estoy seguro que se ha hecho con toda la buena intención del mundo. Aquí no hay maldad, pero yo no me lo imagino como el señor Barnes de los Simpsons ahí moviendo unos hilos de una sociedad. Yo me lo quiero imaginar más bien de otra manera, con una idea muy clara de lo que se debe hacer, pero que yo creo sinceramente que un discurso y una reflexión serena obliga a retomar su propio planteamiento, porque es absurdo, cuando menos absurdo, disparatado. Yo he leído por ahí, ¿no?, que hay gente que acusa y que señala que esta decisión lo que está buscando, al fin y al cabo, es tener una ciudadanía más dócil, menos crítica, menos reflexiva con los poderes públicos. ¿Sabe lo que pasa? Que es que precisamente yo no quiero, es que si pensamos, imagínate si llegáramos al convencimiento de que eso es así, tendríamos que irnos inmediatamente. Es decir, ¿quién quiere pero ¿irnos a dónde? Mire a la Patagonia, por ejemplo, donde no estén estos señores intentando domesticarnos. Entonces, donde sea menos en un sitio donde uno se pueda sentir en libertad y hacer juicios críticos acerca de su propio ser, de su propia condición como humano. Es que se perdería precisamente la propia esencia del humano. En el libro de Educación para la Ciudadanía, creo que es en el de Ética, son asignaturas muy afines. Se habla del hombre como un ser inacabado, precisamente en esos términos. Es un ser inacabado, es un ser que está por formarse siempre, continuamente. Y esa formación continua tiene mucho que ver precisamente con la formación ética, con las habilidades sociales, con la formación en ciudadanía. Por tanto, yo no quiero pensar que eso sea así. Me cuesta trabajo pensar que alguien de verdad tenga la suficiente grado de maldad como para decidir que quiere manejar como si fueran marionetas los hilos de una sociedad. Yo creo... Pero esto es así, sacando del currículo escolar estas tres asignaturas, educación para la ciudadanía, ética, historia de la filosofía, lo que va a salir de las aulas es una persona peor preparada para implicarse en la sociedad y tener una visión de conjunto. De manera absolutamente evidente, Este tipo de materia, de contenido no se explica en ninguna materia, de manera aislada, es decir, un profesor de matemática pues apela a la responsabilidad, apela al esfuerzo, apela a elementos que tienen mucho que ver con la ética, pero lo hace de manera meramente circunstancial, es decir, para poder empezar su clase. Pero la reflexión seria, mesurada, contundente, rigurosa, sistemática, de la responsabilidad, de la libertad, de la convivencia, de los derechos humanos, de la educación, ¿cómo se llama esto?, de educación vial, esa reflexión contundente, seria, sistemática, solamente parte de estas asignaturas. Por tanto, sin lugar a duda, la formación integral de la persona no sé sinceramente calificarla, no sé cómo van a salir esos alumnos. Quizás más individualistas y egoístas. Pero fíjate que ocurre lo siguiente, y es que precisamente ese es uno de los síntomas que se dicen de la sociedad actual. Es decir, precisamente lo que se pretende, se habla de la sociedad de los individuos.
Se le ha llamado de muchas maneras, el crepúsculo del deber, Lipovetsky, la era del vacío, Lipovetsky, todo esto haciendo referencia precisamente a esta ética indolora, también se le llama ética indolora, porque es una ética que no requiere ningún esfuerzo, es decir, el buenismo, y esto viene casi siempre como elemento fundamental en este amalgama de definiciones, el individualismo. Entonces, no creo que sea una medicina contra el individualismo precisamente el insistir en los aspectos puramente instrumentales de la inteligencia en perjuicio de otros factores que apelan directamente a la convivencia, a la responsabilidad ciudadana. Es decir, que yo creo que es un error, por eso digo que creo que es un error y a mí me resulta misterioso casi. De todos modos, si hasta ahora, con estas asignaturas dentro del currículo escolar hemos llegado a esta sociedad que acaba de escribir, como la del vacío, la del individualismo, etcétera, 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 a lo mejor suprimiéndolo, por un casual se acierta y empiezas a ir la gente con otra conciencia. Claro, sí, yo lo he pensado eso muchas veces, claro, pero yo lo he pensado desde otro punto de vista. ¿Usted no será que precisamente los que están equivocados, es decir, los que tienen una mala formación, pues estos libros son muy antiguos ya, ¿no será que precisamente estos señores son los que es de una cierta edad, son los que de alguna manera deberíamos considerar como una edad media? Si los apartásemos, ¿qué ocurriría? A lo mejor resulta que estos chavales de hoy en día, que no siguen esos patrones, que por cierto es un discurso enloquecido y enloquecedor. Venía leyendo ahora mismo al ministro Wert, porque de verdad, sinceramente, con honestidad he querido saber dónde estaban las raíces, los elementos que lo habían llevado a ese discurso. Y entonces, con honestidad, pues te los lees. Dices tú, yo tengo que leer a este señor porque en televisión no me entero de nada. Entonces, tengo que leerlo. Eso está un poco feo decirlo aquí, ¿eh? No, perdón, no me entero de él. Sí. No, ojalá viniese a Ceuta Televisión, me enteraría absolutamente. Quiero decir que no me entero porque no tampoco es una plataforma en la que un señor se pueda extender 1 hora, 2 horas, ¿verdad? Entonces, te pido disculpas. No pasa nada. Entonces, directamente a la fuente, a él, a leerlo, y se lo comentaba ante un compañero, a Israel, le decía, fíjate la contradicción. Precisamente sostiene en un libro, no, perdón, es un artículo, que te puedo decir el título si quieres, bueno, ahora te lo digo el título del artículo, sostenía precisamente que no hay esa diferencia tan abismal, que en absoluto, vamos, que puede ser mucho menos exagerada y mucho menos marcada de lo que muchas veces pensamos entre la generación precedente, sería la suya, las precedentes entre las que él estaría y las actuales. Y lo mismo sostiene eso que lo contrario, que vivimos en una sociedad absolutamente sin valores, que no hay un referente axiológico al que podamos referirnos, ¿verdad?, para saber dónde está el bien y el mal. Y es decir, en este cóctel de elementos, pues no, yo al menos me pierdo. Ya a pie de aula y sí, a pie de asignatura de filosofía, ¿cómo vienen los chavales? Está feo que yo lo diga, igual que antes también estaba feo, ahora... yo creo sinceramente que les gusta mucho, les resulta, tiene una cierta dificultad intrínseca la filosofía, ¿verdad? Yo digo, más allá de que les guste o no la asignatura, digo, sí, ese reflejo de la sociedad, de ese individualismo, esa falta de valores, ese egoísmo imperante, si se nota a esas edades o el mal está por hacerse todavía. Si lo noto yo, lo notan ellos. Si se ve, si desde el aula se ve que las nuevas generaciones vienen ya con eso en el ADN. En absoluto, es rotundamente falso. Hoy precisamente hablando con unos compañeros, porque yo sabía que venía aquí, entonces hablando con unos compañeros, decía, oye, tú ves, en el instituto puede haber, no sé, 1.200 alumnos, no lo sé, y estaba absolutamente en silencio. Estamos hablando de niños que tienen unos 13 años, 12 años, 12, 13, 14, en fin, y estaba absolutamente en silencio, pero era la 1 de la tarde, llevaban allí desde las 8:30 de la mañana, allí no se escuchaba una voz. Que hay un niño disruptivo, que por supuesto, pero que la inmensa mayoría de los niños, yo diría que los niños, no quiero que resalte aquí el que confirma la regla, ¿verdad?
prefiero apartarlo. Los niños en general es falso que estén faltos de valores, solamente hay que acercarse a sus plataformas donde ellos viven, donde ellos se expresan, para darse cuenta que esto es un camelo, esto es una historia montada, esto es falso, rotundamente falso. Uno va por la calle y si lleva encima la cantinela del peligro de la sociedad, que sin valores, que tal, pues siente cierto miedo. Pero yo creo que más bien esto es una cuestión, esto es un prejuicio que se lleva. Mire usted, no pasa nada que no haya pasado en otro tiempo. Si usted se acerca a Facebook, va a ver constantemente en los muros de los niños y de las niñas, va a ver constantemente Facebook, 20, que los valores que sostienen son exactamente los mismos que en cualquier otra época: fidelidad, respeto, la familia, la religión. Es decir, salvo algunas anotaciones que hacen, como todos, ¿verdad?, de un aspecto más banal, más material, lo profundo, lo que soporta sus vidas son valores absolutamente nobles y perseguidos por la humanidad desde siempre. Entonces, a lo mejor puede ser que en el Ministerio se hayan dado cuenta de esto, de que los niños vienen ya con valores, y por eso dicen, no hace falta la filosofía. Yo creo, sinceramente, no sé, seguramente me equivoque, porque aquí tiene que haber, yo presupongo la bondad, de antemano, y también la capacidad, no de este señor en concreto, el ministro, que también, sino de todo su equipo. Tiene un equipo muy poderoso detrás, supongo, que lo asesora. Entonces, yo lo que supongo, bueno, yo presupongo, quiero decir, la bondad y el buen hacer y las intenciones, y las buenas intenciones. Lo que ocurre es que yo creo que el que usted tenga una buena intención no quiere decir que vaya a tener un buen resultado. Que puede estar errado, efectivamente, se puede usted equivocar. Y yo creo que se equivocan en el planteamiento. Por cierto, es un planteamiento muy discutible y muy discutido en la sociedad, es decir, no se comparte por la inmensa mayoría de la sociedad, se comparte por una parte de la sociedad. Y están convencidos de que esto se debería cambiar, porque es una sociedad sin valores. Entonces, se rastrea en la historia y se ve que hay sociedades, o al menos ellos hacen referencia a otras épocas, en las que había unos valores mucho más evidentes, mucho más palpables y más cercanos a los que recurrir. La familia, de hecho, se hace constantemente referencia. La familia, la iglesia y la escuela. Valores tradicionales que se han perdido, que yo niego que se hayan perdido, dudo que se hayan perdido. Lo que pasa es que tenemos un programa, por ejemplo, el del hermano mayor. Entonces se ha perdido el respeto a los padres. Mire usted, esto es falso. No se ¿Cómo que se han perdido el respeto a los padres? Yo, por ejemplo, no se lo he perdido al mío. Y yo no conozco a nadie que le haya perdido el respeto a sus padres. ¿Que hay quizá en un programa de televisión? Pues claro, pero que seguramente lo haya vivido siempre. A lo mejor vivíamos antiguamente épocas en las que el hijo perfectamente no le pegaba al padre, pero podía estar loco porque se muriese para trincar la herencia. Entonces yo no sé, esta sociedad casi fantasmagórica y perversa y demoníaca, perdón, quería decir, que nos presentan, si esto tiene reflejo luego en la realidad. Yo creo que no es verdad. Los valores son absolutamente idénticos en toda la historia. Bueno, no son los mismos, pero quiero decir que por lo menos los valores que yo he reconocido como propios y como tradicionales de mi cultura son los mismos que tienen estos chavales. Exactamente. A lo mejor van por ahí los tiros, ¿no? En dejar en manos de la familia y de la religión, sea la que sea, esa educación de valores. Claro que sí, ahí es donde yo creo que está. Por eso yo no quería ver aquí una mano negra, una mano perversa, sino una idea, una ideología. Para no llamarlo ideología, que puede tener un tinte quizá despectivo, una idea de cómo debe hacerse, cómo debe darse una instrucción, que también tiene un cierto tono despectivo, ¿verdad? Una educación en valores. Y entonces a mí me parece muy legítimo y me parece muy noble que esa sea la idea, pero vuelvo a repetir, por muy noble y muy legítima que sea, no es menos peligrosa. Usted no puede dejar en manos de la familia, solo y exclusivamente de la familia, la formación en valores, entre otras cosas porque la escuela es un lugar público y se prepara ciudadanos y se prepara gente que van a tener una formación, que van a realizar toda su vida, la inmensa mayor parte de su vida, del mayor tiempo de su vida, en la esfera de lo público. Es decir, si fueran a estar en casa, encerrados durante toda su vida, bueno, pues se puede entender que qué otros valores necesita. Porque hasta ahora no se sabe de nadie que haya tenido un bebé y le han dicho, tiene usted un sociópata. No, probablemente ni aparezca nunca. Entonces, oye, es peligrosísimo dejar en manos
no solamente peligroso, sino que no entiendo el porqué de hacer eso. Mire usted, usted puede ser testigo de Jehová, me parece fantástico, me parece estupendo, y usted puede educar a sus hijos, testigo de Jehová, católico, musulmán, lo que usted quiera, sin entrar en ninguna religión, porque tampoco es el tema. Y usted educa a sus hijos en esos valores de esa religión, de esa cultura, y me parece estupendo, me parece fantástico, pero usted tiene que tener en cuenta que cuando ese niño sale al ámbito de lo público, choca, pero choca en un sentido no de confrontación negativa, sino que se relaciona, se interrelaciona con otros niños y con otras personas que tienen otros valores distintos, ¿verdad? Entonces no se trata de imponer unos u otros o de hacer prevalecer unos sobre otros, sino sencillamente, que es lo que pretenden estas asignaturas, reflexionar sobre los valores, reflexionar sobre las costumbres, las tradiciones, pero con espíritu crítico, crítico no criticón, que es lo que confunde muchas veces la gente. Es decir, una reflexión moderada, sensata, seria, acerca de los propios valores, de los propios y de los extraños. Es decir, que no creo que sea un paso hacia adelante el dejar en manos solo de la familia. Usted imagínese una familia que tenga el convencimiento, la convicción de posturas racistas. Eso no, yo creo que habrá que modificar la conducta del niño, tal vez, ¿no? Habrá que, de alguna manera, si no modificarla, incitarla tampoco, pero al menos sugerirle que hay otra posibilidad, o que a lo mejor que reflexione, darle unas herramientas para que reflexione acerca de aquellos valores que está asumiendo como correctos, ¿no? Yo creo que es necesario que la sociedad intervenga en la formación de todas las personas, porque de hecho donde se va a desarrollar esa vida es en la sociedad y no en el ámbito de lo privado. Pues hay que decir, ¿no? Porque vamos a despedirnos ya, que hay el que quiera saber más, tiene una web